Ok, entonces son unos casos interactivos que me pidieron discutir sobre lesiones quísticas del páncreas. Y el primer caso es un paciente de 60 años, previamente sano, que acudió a una revisión general, a un check-up, y durante esa revisión le hicieron un ultrasonido abdominal y reportaron así literal una lesión quística en el cuello de páncreas de 10 por 8 milímetros, es alérgico al yodo y el resto de su historia y antecedentes son irrelevantes. Entonces, la primera pregunta que les hago a todos ustedes, y después lo discutiremos con los profesores en la mesa, ¿cuál sería su recomendación con estos resultados? Entonces, ya está el tiempo para que empiecen a votar, si lo que recomendarían es vigilancia, hacerle alguna tomografía, o si realmente por el tamaño del quiste y que el paciente estaba asintomático no requiere nada, o si lo enviarían a cirugía por la misma razón que tiene un quiste ahí en el páncreas. Entonces ya se acabó el tiempo y los resultados serían una tercera parte mandarlo a vigilancia, unas 2/3 a tomografía y la minoría una persona nada más que no requiere mayor seguimiento en estudio. Le pregunto a los panelistas qué opinan de estas respuestas o cuál sería su conducta. La paciente está asintomática, es alérgica al medio de contraste. Al ser alérgica al medio de contraste, desgraciadamente no puedes hacerle una tomografía trifásica, porque es alérgica al medio de contraste, individualizando a esta paciente que estás presentando. Si está asintomática, yo creo que es una vigilancia cada 6 meses para ver que el quiste no aumente el tamaño. El doctor Aurelio López Coello. Yo coincidiría con el doctor Luis de Yo, aunque a lo mejor en ese momento le haría una tomografía simple. El detalle es que me llama mucho la atención la sensibilidad del ultrasonido. Habitualmente los radiólogos nunca ven el páncreas porque ahora todos los colon tienen mucho aire y es más páncreas no valorable. Entonces me llama la atención que se aventure a hacer este diagnóstico. Sí, la doctora Hernández. Sí, y yo creo que no es el mejor estudio para poder definir qué características tiene un quiste, ni en el páncreas ni en ningún otro lado, ¿no? Creo que necesitamos un estudio que tenga una mejor, que podamos tener una mejor imagen, medir las características si es un quiste simple, es decir, que solamente es propiamente líquido o es un quiste que esté compuesto, que tenga tejido y eso cambia totalmente el abordaje de este paciente. Entonces, pues solo pones eso, pero yo creo que habría que hacerle algún otro estudio de imagen. Si es alérgica, pues a lo mejor una resonancia o otro tipo de ultrasonido que tiene mucho más específico. Yo estoy de acuerdo con ustedes, por el tamaño y que está asintomática, mucha gente podría decir no le hacemos mayor cosa, pero que generalmente yo creo que en las neoplasias quísticas se necesita más información de la que puede proporcionar un ultrasonido de superficie, y yo estaría de acuerdo que si no fuera alérgica al yodo, una tomografía trifásica sería el mejor método, pero en este caso lo que hicimos fue realizar una resonancia magnética. No sé qué quiera comentar el doctor Aurelio, el doctor Dillo sobre lo que observan. En el lado izquierdo es una T2 y en el lado derecho es T1 ya con contraste que se ve ahí saliendo también por los riñones. Lo que alcanzo a ver es una imagen quística simple, sin trabeculaciones, sobre todo en el T2, y no refuerza mayormente la pared en el T1, me parece, con el medio de contraste. Pues me parece que es un quiste simple de páncreas. El virsum no se ve dilatado tampoco. Entonces, no sé. Sí, digo, a la doctora Hernández, ¿qué cosas son las que le interesaría que le reportaran en la resonancia como para poder establecer si es necesario hacerle más estudios a un quiste o, como decía el doctor de Yo, si es un quiste simple ya lo dejamos por la paz, si la resonancia es suficiente para tomar esas decisiones?
Bueno, yo creo que primero es importante el tamaño, segundo es importante las características isodensas del quiste, o sea, si tiene componentes mixtos o es un componente simple, porque eso, como lo comentaba, es hombre, ¿verdad? ¿O es mujer? Sí, es hombre. Hombre, ok. Porque esto, otro es que podemos definir si el conducto tiene comunicación. A veces podemos verlo por la resonancia, entonces si está comunicado a un conducto principal o a un conducto secundario. Obviamente es un quiste pequeño, no sé cuánto mida, pero está pequeño, entonces probablemente no tenga comunicación a un conducto, una rama principal, pero bueno, eso es algo importante. Creo que eso para poder como caracterizarlo, ¿no? Puede ser un simple quiste que no tenemos mayor problema y que puede entonces ahora sí quedarse en vigilancia, o no, necesita una punción y marcadores y definir claramente para establecer si es un quiste de riesgo o es un tumor quístico. Sí, aquí digo, se alcanza a ver, se los voy a poner a ustedes aquí, esto pareciera que es el conducto pancreático principal y está muy cerca a la lesión quística, y eso pudiera sugerir que de alguna manera tendría comunicación con el quiste. Al doctor López Colombo, el que comunique con el quiste con el conducto pancreático, ¿le sirve de algo en cuanto a las posibilidades diagnósticas? Sí, por supuesto, sin embargo, no es el área en la que yo me desarrollo más y no podría definirte de qué se trata, ¿no? Sí, lo que comentaba la doctora Hernández es lo que nos interesa a la hora de evaluar los quistes es su contenido, si no hay porciones sólidas que nos pudieran hablar de un proceso neoplásico. El que comunique con el conducto o no se hace muy relevante, porque si no hay una comunicación evidente, sí podría sugerir en este caso que fuera un quiste simple, probablemente lo podríamos dejar, pero si hay sospecha de que comunicara al conducto, eso inmediatamente lo convierte en una posible neoplasia mucinosa de ramas secundarias, y que todo el mundo sabemos que esos ya tienen un potencial maligno, y obviamente cambia mucho la toma de decisiones en cuanto a si necesita cirugía o no, o el seguimiento. Entonces, en base a todo lo que hemos discutido, ¿cuál sería su recomendación en la actualidad, ya con lo que discutimos y vimos en la resonancia? Sí, déjenles pongo vigilancia, cómo, cada y cuándo lo harían, si requeriría estudios complementarios, si persisten en la idea de que no requiere ningún seguimiento, o si con la sospecha de que pudiera comunicar con el conducto sería suficiente para cirugía. Ya se acabó el tiempo. Y la mayoría pediría un estudio complementario. Al doctor Dillo, si usted le hiciera un estudio complementario, ¿qué le haría? Te pediría que le hagas un ultrasonido endoscópico. No sé si los otros panelistas tienen alguna otra sugerencia. No, yo nada más reforzar el comentario. Creo que en este momento el ultrasonido endoscópico, especialmente en este tipo de lesiones pancreáticas, tiene un papel muy importante porque puede caracterizarte con mucha especificidad las características la lesión. Si tiene su contenido, si tiene comunicación a las ramas, a conductos. Si es una bueno, puedes funcionar, tomar marcadores, o sea, además, pero por el otro lado, si es un componente neoplásico, si pudiera ser, que no parece, pues, pero que si fuera, pues te define y ahí mismo te tapifica la lesión y tomas decisiones de tratamiento ya quirúrgico o no, dependiendo. Sí, quizá volviendo al doctor Dillo, y en un caso hipotético que no hay ultrasonido endoscópico disponible en todos lados, con esto, ¿usted qué decidiría? ¿Mandarlo a cirugía o a vigilancia, y cómo lo haría? Yo seguiría vigilando esta lesión. Es una lesión asintomática, mide menos de 1 centímetro. Las características de la resonancia, el contenido del interior del quiste es homogéneo, no es heterogéneo. No hay captación del medio de contraste en la pared, con lo cual me haría pensar en alguna otra situación. Yo creo que es un quiste simple y habría que estarlo vigilando cada 6 meses a 1 año
nuevamente con la misma resonancia, porque volver a un ultrasonido inicial no creo que valga la pena. Sí, antes lo que se recomienda es hacer el seguimiento con el mismo estudio con el que se inició, y en este caso está muy claro porque la paciente tiene alergia al yodo, aunque la tomografía sigue siendo el mejor método para estudiar al páncreas, pero si no tuviéramos ultrasonido y ante la sospecha de que pudiera estar comunicando con el conducto, pues sí, podría haber debate en que si es un quiste simple o una neoplasia mucinosa y habría que estarlo vigilando. Y esto es lo que hicimos. ¿Mandé? Una pregunta. Dígame. Porque aquí, o sea, obviamente no tenemos ultrasonido en todos lados, pero tú eres experto en esto. Está cercano al conducto, es un quiste pequeño. Solamente por eso, o sea, creo que esa es la duda más importante y porque eso cambiaría. Sí. O sea, creo que por eso habría que, aunque digo, buscar la manera de referirlo, ¿no? O sea, cuando es un quiste que está aislado, que no tiene aparentemente que ver con los conductos, pues pudieras decir, bueno, a lo mejor vamos a darle chance, pero este es un quiste que está, o sea, el conducto, el Wirsung se ve ahí, como que se interrumpe ahí, ¿no? Entonces, creo que eso haría la diferencia Sí. en insistir en hacerle un estudio diferente de imagen. Sí, yo estoy de acuerdo. Las cosas que hay que interrogar y preguntas que hay que responder cuando estamos ante una neoplasia quística es, independientemente del tamaño y las características que nos pueda mostrar la tomografía en cuanto al contenido, es también mucho si comunico o no con el conducto, porque eso cambia muchísimo el abordaje. Obviamente hay que fijarnos en la edad del paciente, el género, porque hay neoplasias que son más frecuentes en mujeres que en hombres, y si tuviéramos la duda, pues sí, y si lo tenemos disponible, el realizar ultrasonidos endoscópicos siempre es mejor, porque incluso las resonancias que se han reportado ser un método muy bueno para evaluar a las neoplasias quísticas, tienen sus limitaciones, y la mejor efectividad ha resultado cuando se utiliza secretina, que no está disponible en México. Entonces eso, al menos en nuestro país, disminuye un poco la capacidad de evaluar estas lesiones solo por resonancia. Entonces decidimos, por todo lo que habíamos comentado, hacer un ultrasonido endoscópico. No sé si el doctor Luis y yo quiera comentar algo. La imagen es una imagen quística con paredes, bordes regulares. Aquí no alcanzo a ver en los cortes que colocas, Mario, el conducto pancreático y el interior del quiste, como se veía indirectamente en la resonancia, es un interior anecoico completamente. Sí. No veo ningún eco en el interior, o por lo menos desde aquí no veo ningún eco en el interior. Lo que nos llamó la atención es, digo, que si pareciera, esto es aquí lo pueden ver ustedes, en la superior, es una imagen en la que se alcanza a ver, pareciera ser la pared del quiste, pero ya en esta, donde usamos incluso Doppler para ver que no haya, o sea, una estructura vascular, sí se observa algo que la resonancia no mostraba, que tiene una pared un poco más gruesa. Entonces, este es un ejemplo de ver las limitaciones de la resonancia, que sí nos decía que era un quiste bastante simple, sin paredes gruesas, pero al momento de utilizar un método diagnóstico y de evaluación mucho más sensible como es el ultrasonido endoscópico, pues nos muestra características que no pudieran haber sido visibles por otro método, y eso es la utilidad del ultrasonido. Entonces, con esto, ¿cuál sería su impresión diagnóstica en general? Si ya pueden votar, si siguen pensando que es un simple quiste y que hay que vigilarlo, si ya cambia a una neoplasia mucinosa intraductal de rama secundaria, ya sabe mandarlo a cirugía o vigilancia, si le pedirían al endosonografista hacerle una biopsia por aspiración y analizar el quiste, o le harían una pancreatoscopía o spyglass. No es examen, contesten, por Sí. favor, ayúdenos a los que estamos acá arriba. No se alcanzó a ver comunicación, y eso es algo que es bien difícil. Cuando lo podemos observar por ultrasonido o por resonancia, nos facilita mucho la vida, pero probablemente nada más un 20-30% de las lesiones es en las que somos capaces de demostrar que hay comunicación con el conducto. Entonces, aquí ya se dividió un poco más. Hay quienes siguen insistiendo que es un quiste simple. No sé si el doctor Aurelio quisiera responder o dar algún comentario en cuanto a esa posibilidad de… Los datos que me simple. nos señalaste en tu interpretación, donde observas una pared gruesa,
pues ya no sugieren tanto un quiste simple y nos hacen sospechar de una neoplasia y a lo mejor en este caso, que nos queda duda porque no observas comunicación, se podría analizar el líquido del quiste, ¿no? Sí, no, el doctor Dilló. Yo, para que el estudio sea más completo y con la pared gruesa, yo sí pediría que le hicieran una punción. No sé si podrías regresar la imagen del ultrasonido, Mario. Lo que pasa, la imagen de arriba se ve mixto, pero la de abajo donde pones el Doppler color se ve completamente anecoico. Entonces, esto es lo que no me termina de convencer. Y la pared engrosada sí me obliga a tomar una biopsia guiada por el grosor de la pared. Sí, la pared gruesa ya descarta la posibilidad de que sea un quiste simple. Yo creo que las posibilidades diagnósticas seguirían siendo entre un IPMN o realizar un aspirado, como mencionaba el doctor Luis Dilló, y ahí está la aguja introduciéndose al interior del quiste, y lo que obtuvimos fue, al menos el reporte de patología, tanto del análisis como de las paredes, eran células con componente neuroendocrino con un Ki67 arriba del 50%. No sé si la doctora Hernández quiera comentar algo. Sí, eso lo hemos visto con frecuencia. Creo que no debemos quedarnos con la idea de que es un quiste simple. Hemos visto tuberculosis, hemos visto linfoma, hemos visto estos tumores neuroendocrinos que les cambia totalmente la vida al paciente, para hasta manejo, ¿no? Es diferente. Entonces, me parece que lo que comentaba antes, si es un quiste, o sea, no hay razón puede salir, pero no hay razón para que haya un quiste en el páncreas o una lesión quística en el páncreas, sino una pancreatitis, o sea, que es lo más común, ¿no? Entonces, si lo tenemos que hacer hincapié o buscar el estratificar esto, el caracterizar estas lesiones para poder tener un diagnóstico mucho más apegado a lo que está sucediendo. Una cosita chiquitita, es un neuroendocrino, ¿no? Sí, ¿le dice algo el Ki67? Sí, bueno, el Ki67 es como un marcador que habla más hacia este tipo de lesiones. Está en el 50%, o sea, cuando lo tenemos más alto es totalmente definido. Cuando está más bajo, pues tampoco nos lo descarta, ¿no? Está como a la mitad, pero creo que sí, el componente celular que tiene es de un neuroendocrino y sí, arriba del 60% está en 50%, pero arriba del 60% sí nos puede dar un diagnóstico más definitivo. Y al doctor Dilló, en cuanto a la biopsia, además de que en este caso, como tenía la pared gruesa, fue posible obtener material de citología, pero en un quiste sin paredes gruesas o nódulos intramurales, ¿hay algún estudio que sea útil realizar nada más del líquido? Pedir marcadores de líquido, lipasa, alfa-feto y CA19-9 y carcinoma embrionario. Pero también es importante, actualmente ya no lo tenemos, que yo sepa en México no lo hay, pero ya se puede hacer endoscopía endofocal a estas paredes. O a la pared del quiste, y eso es como se está descrito actualmente, se realizan este tipo de diagnósticos. En México, gente que hace más ultrasonido que eres tú y la gente de nutrición, no lo tenemos, y bueno, en el instituto tampoco se tiene, porque es extremadamente caro. ¿Sí tienes el endofocal? Sí, ellos sí tienen. Perdón, va para allá. Sí, claro, por supuesto. Y es una buena indicación hacer la endomicroscopía láser confocal en las lesiones quísticas. Sí las estamos haciendo. Obviamente se requiere entrenamiento para verlo, pero es fácil diferenciar entre lesiones benignas o de componente mayor, más mal diferenciado, a lesiones benignas. Y la otra, pues también es el tratamiento de estas lesiones. La radiofrecuencia es una buena opción para poder no meter a cirugía al paciente y también lo estamos empezando a trabajar. Sí, eso es, por eso insistimos tanto en tratar de llegar a un diagnóstico preciso, porque el tratamiento quirúrgico no consiste en solo llegar y enuclear el quiste, siempre va a estar conlleva el hacer una resección pancreática, lo cual ya habla de una cirugía mayor.
Digo, por cuestiones de tiempo, digo, ya terminamos y ahora ¿Le hay un estudiaron la receso. tiroides? ¿Mandé? ¿Le estudiaron la tiroides? La tiroides y no tenía nada. ¿No tenía nada? No, no era un men. Bueno, pues gracias.